Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otra capsulita de Valle de Paz. Mi nombre es Pamela Omaña y es un gusto estar con ustedes una vez más para tratar temas de interés sobre el duelo. En esta ocasión vamos a hablar de cómo podemos de alguna u otra forma ayudar a niños o adolescentes a atravesar un proceso de duelo. Y en este caso vamos a hablar del duelo en general, porque normalmente siempre enfocamos duelo cuando alguien muere. Y aquí tengo que aclarar algo. Cuando hablamos de duelo en el ser humano, estamos hablando de cualquier tipo de pérdida o cambio o transición que el niño vaya a recibir o el adolescente vaya a recibir en su proceso de vida. Es decir, ¿qué otra cosa puede ser entonces un duelo si no es muerte? Muy fácil. ¿Qué otras cosas pueden ser? Cuando nuestros padres se divorcian, eso es un duelo. Cuando nos cambiamos de casa, cuando me quitan el chupón, la chupeta o el muñequito que siempre he tenido. Póngale ojo para que vea que sí. Cuando me sacan del cuarto, cuando un amigo ya no lo vuelvo a ver más, cuando me cambian de institución, cuando me cambian de maestra, cuando de repente ya no tengo un juguete que se me perdió. Todo tipo de cosas, si ustedes se dan cuenta, es un proceso de duelo en el niño y en el adolescente. E inclusive cuando pierdo una relación en la adolescencia, cuando no me quiere alguien, cuando una amiga, mi mejor amiga deja de ser mi mejor amiga, todo tipo de cosas es un duelo. E incluso hasta cambios de el cuerpo, la personalidad, lo que estamos viviendo nosotros, que de repente ya ahora me empezó a salir barba, que ahora tengo la menstruación, todo eso son procesos de duelo en el ser humano. Y si estamos hablando específicamente de niños y adolescentes, todo eso son procesos de duelo. ¿Cómo entonces les ayudo a atravesar estos procesos de duelo que a veces pueden ser tan difíciles? Ya sea que se trate de la pérdida de una persona o del cambio en su vida o de un cambio transicional, etcétera, como les he estado diciendo. ¿Cómo podemos entonces nosotros ayudarlos a atravesar este proceso como tal? Primero que nada, número uno, debemos entender que los procesos de duelo en los niños y en los adolescentes tal vez tienen algunos cambios significativos que nosotros tal vez no podemos entender. Así como puede ser que un niño exprese el dolor, la tristeza, llore, etcétera, puede ser que no lo haga y el mismo día diga, bueno, ya sigamos adelante y somos felices. Y unos meses después puede empezar a tener retrocesos. Aquí es algo importante también. 2. Los niños y los adolescentes tienen la tendencia a tener retrocesos cuando hay una situación de duelo. Es decir, si estamos pequeños, puede ser que volvamos otra vez a orinarnos en la cama, a que ya no podemos hacer las cosas solos, a que si antes podíamos comer solos ya no lo podemos hacer. Empezamos a tener retrocesos. En el adolescente también empieza a tener retrocesos, solamente que tal vez no son tan marcados como en el niño. También hay cosas que uno dice, pero qué raro, ya era independiente, ya era autónomo, ya puede hacer las cosas solo y ahora ya no las hace. Bueno, hay retrocesos porque es la forma de expresión del duelo como tal en estas etapas, ¿verdad? Entonces definitivamente tenemos que entender esto a nivel global de que el duelo se vive de manera distinta. Por eso es que de repente aquí tenemos que entrar en una dinámica de comprensión, porque puede ser que de repente yo diga, pero o sea, esto yo lo superaría de esta manera, tan fácil y rápido como se le fue la chupeta, ¿qué importa? No hay nada en la vida, se fue la chupeta y punto, se acabó, ¿verdad? Ahora, de repente yo tengo que entender que entonces, al yo saber que todo cambio es un duelo y que todo duelo, al fin y al cabo, marca la vida del niño, para bien o para mal, tengo que ser comprensivo en cómo voy a quitar o cómo voy a hacer el proceso con ese duelo. Es decir, siempre tenemos que ponernos una mano en el corazón, ¿verdad? Y una mano en la cabeza también y decir cómo voy a hacer que este hijo o este niño o este joven atraviesen este proceso que vamos a vivir. Por ejemplo, si es un duelo por divorcio, lo ideal es que entonces nos sentemos y analicemos cómo vamos a hacer este proceso porque sabemos que ya de por sí, solo el simple hecho de hacerlo va a traer repercusiones a nivel emocional, a nivel conductual y a nivel académico. Que estas tres siempre suceden. En los niños, cuando hay procesos de duelo, ya sea por fallecimiento o por cualquier otro tipo de cosas, siempre vamos a ver diferentes comportamientos. En el comportamiento como tal, en la parte conductual del niño, en las emociones o en la escuela. Puede ser que tenga el combo donde se portó mal, donde está triste y donde no le está yendo bien en la escuela, o puede ser que en todo el resto esté bien, solo en la escuela está distraído y no le va bien, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que comprender que estos tres siempre son los más afectados, por eso es lo más visible. Tal vez de repente un adulto nada más empieza a sentir tristeza y hay ciertos lapsos ahí donde afecta un poco la dinámica de su vida cotidiana, pero
no vemos, digamos, si tantos cambios significativos, por eso nos asustamos tanto con el niño o con el adolescente. Ahora, esto es importante entender. Esta situación es normal que hayan estos cambios, es normal que hayan estas cosas, es normal que esto suceda. Por eso no me puedo preocupar ante un duelo, digamos, en el niño o el adolescente que empiecen a reaccionar de esta forma, porque de alguna u otra manera ellos lo van a hacer de alguna u otra forma. Ahora, ¿quién debe decirle a un niño cuando existen estos cambios? Evidentemente, la persona más allegada, la persona que esté más tranquila, la persona que pueda tener más ecuanimidad en la situación, ya sea por un fallecimiento o por cualquier otro tipo de circunstancias. Si yo de repente estoy pasando también por un proceso muy doloroso, porque de repente, no sé, fue mi mamá la que falleció, yo tengo que decirle que fue la abuela, ¿verdad?, y yo no se lo puedo decir, no pasa nada que no se lo digas. Hay que buscar entonces una persona que se sienta más tranquila, que pueda dar esa noticia, que pueda darlo con más calma, que al final pueda ser, digamos, un factor determinante en esto. Aquí es importante también comprender que en el duelo infantil siempre es necesario decir la verdad. A veces mentimos o a veces exageramos o a veces minimizamos o a veces omitimos ciertos detalles porque creemos que con minimizar o con exagerar o con disminuir un poco vamos a trabajar o vamos a sanar su corazón o vamos a cuidar su corazón para que no sienta las cosas y no parezca de nada. Ahora, esto nosotros también tenemos que comprenderlo, que así como el ser adulto, vos necesitas de alguna manera hacer esos cierres en tu vida, aunque sean muy dolorosos, necesitas llorar, necesitas ir a un funeral, necesitas una vela, también en el niño pasa lo mismo. Tal vez hay que tener cuidado a qué edad yo lo llevo a un velorio. Pero sí es importante que haya una conclusión, que haya un cierre. Yo no le puedo decir, es que tu abuelo se fue de viaje cuando tu abuelo acaba de morir, ¿verdad? Yo tengo que ser sincero, yo sé que es muy duro a veces decir estas noticias, que es muy duro decir las cosas, pero es importante ser sincero. ¿Qué fue lo que pasó? Tenemos que hacer un cierre. También acá lo hemos hablado en otras capsulitas, ¿verdad? Cuando uno dice, bueno, es que se fue para el cielo, o es que se fue con el abuelito tal, o es que se fue con su amigo que ya había fallecido. Esto a veces tenemos que comprender que la muerte es un concepto muy abstracto cuando estamos hablando de la infancia como tal. Entonces, hay ciertas cosas o ciertos conceptos que pueden enredar al niño más que ayudar a comprender, porque de repente el niño dice, se fue con fulanito, me dolió fulanito, o empezamos a tener inclusive ciertos enojos. Hay una parte importante en el duelo infantil que existe la negación, así como cualquiera, y en la ira. ¿Se acuerdan que siempre las fases es negación, ira, etcétera? Ahora, esta fase de la ira también existe en el niño. Me enojo con Dios. ¿Por qué se está llevando a la gente que quiero? No me gusta. ¿Qué le pasa? Me enojo con mi mamá. ¿Por qué no? ¿Por qué me está diciendo que se fue tan fulanito? Me empiezo a enojar con los demás. Esto es una etapa transitoria también. Es necesario que el niño pase por este enojo. Es necesario que el niño exprese. En el adolescente podemos encontrar otras características diferentes. Puede ser retraimiento, ¿verdad? Puede ser que entonces yo tenga la tendencia más bien a déjeme solo, no quiero hablar con nadie, quiero mi tiempo, quiero mi espacio, me encierro en mi cuarto. Se acabó. Ahora, esto también tengo que ser comprensible en eso y tengo que decir, bueno, este joven por ahorita necesita esta situación. Donde ya puede ser patológico que un adolescente empiece a meterse en su mundo, ya no quiera contacto con los demás, ante un duelo como tal. Evidentemente cuando han pasado ya 1 o 2 meses y este joven sigue estando en la misma condición. Esto es normal las primeras semanas, todavía el primer mes es normal que suceda, pero cuando ya van 2 meses y ese joven sigue sin salir de su cuarto, sin hablar con nadie, sin expresar lo que está pasando, etcétera, ya estamos hablando entonces que este joven está atravesando un proceso patológico un poco en la parte del duelo. Y aunque si bien hemos dicho en otras ocasiones que el duelo es distinto en todas las personas y que debemos dar 1 año para lograr que estos cambios se den, y esto es así en todo tipo de duelo. En todo tipo de duelo tenemos que dar todo 1 año de transición y de proceso de sanación. Por eso no me tengo que asustar cuando de repente de la nada hay una situación, hay un cambio, etcétera. Entonces, aquí es importante entender que aunque si bien es cierto podemos dar ese año en ese sentido, nosotros tenemos que también ser comprensivos de que de repente hay que ir viendo señales que me detectan, son señales de humo, ¿verdad? Que me dicen algo no anda tan bien o algo hay que trabajar ahí.
Por eso les decía que si un adolescente ya lleva 2, 3 meses metido en su cuarto sin querer comer, sin querer salir, sin querer expresarse, ya estamos hablando de que necesitamos una intervención con ese adolescente. Porque está bien que llore, está bien que no se quiera expresar, está bien que se meta en su mundo hasta un cierto punto. En el niño vemos la misma situación. Si ya vemos, por ejemplo, que este niño, sus comportamientos son muy agresivos, empezó a estar muy violento, no puede dormir en la noche, llora todo el tiempo, y esto pasa 3, 4 meses en la misma circunstancia, ya son señales que me dicen hay que ayudarle a ese niño, hay que trabajar en ese niño, porque puede ser que algo no ande bien en el camino, ¿verdad? Puede ser inclusive que de alguna u otra forma no supimos manejar el momento, o de repente escuchó cosas que no tenía que escuchar, y ahí es ahí donde tenemos que dejar muy claro estas circunstancias. Ahora, yo quiero traerles algunas pautas que ustedes pueden tomar en cuenta para lograr trabajar esto de cómo poder ayudarlos a ellos en este proceso. La primera pauta es que debemos guiarlos, sobre todo si hablamos de los niños en específico, debemos guiarlos un poco en este proceso. El niño solo se va a regir por lo que ve. Si ve que el adulto no llora, si ve que los que están alrededor se tratan de omitir esto, el niño lo va a hacer también, porque va a creer que esa es la condición natural que tiene que suceder. Es decir, si yo veo que mi mamá no está llorando o que la gente que está a la par no llora, voy a retraer mis emociones porque veo que todo el mundo lo hace. Yo tengo que guiarlo. Al yo guiar a este niño, yo le voy a decir, no pasa nada llorar, no pasa nada sentir, todos podemos estar llorando, todos podemos enojarnos en cierto momento, hasta podemos reclamar, claro, podemos hacerlo. Una vez que yo guíe al niño a esto, el niño va a decir, ok, está bien, esto es parte natural, esto es normal, yo me lo permito y yo lo puedo hacer y no va a pasar nada. Por eso es importante que yo tome la decisión de guiarlo en este proceso, ¿verdad? En este tipo de situaciones, por ejemplo, a veces nos preocupa lo que no hacen y lo que sí hacen. Dejemos que sucedan las cosas, ¿verdad? No es de sorprenderse si los niños, por ejemplo, están muy preocupados por la situación, es el tema ahora de la vida, ¿verdad? Porque me ha pasado muchas veces que me traen niños y me dicen, es que ahora es el tema, cualquier cosa es, se va a morir, estoy alerta, estoy ansioso. Es natural también que ante un proceso de duelo, cualquier tipo de duelo, el niño se ponga más ansioso de la cuenta y eso hace que esté más pegadito a mamá o papá, eso hace que de repente tengo miedos, ¿verdad? Tengo pesadillas, no puedo dormir. Esto es normal en un proceso natural de unos meses, ¿verdad? Luego es que si no hay que trabajar. Otra pauta importante es que es importante que usted estimule a los niños a expresar sus sentimientos. La mayoría de veces cuando el adulto carece de esto, tenemos problemas emocionales, tenemos crisis emocionales. Por eso es importante que usted estimule el expresar las emociones no solo en un momento de dificultad, sino constantemente, siempre. Es importante que usted siempre tenga un momento de cómo te fue, qué hiciste, qué sentís. Me acaban de hacer tal cosa, ¿y vos qué pensás de eso? ¿Y vos qué querés decirme de esto? ¿Y vos qué haces con esto? O sea, es importante que todos aprendamos a enseñarle al niño a expresar sus emociones. Pero aquí hay un detallito importante. Yo no le puedo enseñar a un niño a expresar sus emociones si yo no lo sé hacer tampoco. Porque existen muchos adultos que a veces carecemos en ciertos momentos de esa expresión de emociones, que nos cuesta decir lo que estamos sintiendo, que preferimos callarnos, tragárnoslo para no tener ningún conflicto o ningún tema más allá. Entonces, esto es importante. Yo tengo que aprender primero yo para yo poder enseñarle a ellos de alguna u otra forma a expresarlo. Por eso es que es importante hacerlo en la niñez, en la infancia temprana, porque cuando yo llego a la adolescencia, si yo no he abierto canales de comunicación en el hogar, es más difícil que se den estos canales. Es más difícil que de alguna otra forma podamos sentarnos a conversar de cómo nos estamos sintiendo, de qué está pasando a nuestro alrededor. Por eso es importante empezar estos canales de comunicación en edades más tempranas, ¿verdad? Y sobre todo cuando llegan estos momentos duros, estos procesos de duelo duros, ahí necesitamos expresar nuestras emociones. Si a un niño, por ejemplo, le cuesta muchísimo expresarlo, entonces yo puedo, por ejemplo, poner imágenes alrededor de en algún lado, en la pared de del lado de la casa y decirle, andame y me señalas cómo te sentís. Y que sean ojalá caras de personas tristes, enojadas, angustiadas, temerosas, felices, ¿verdad? Y que el niño diga, con esta situación yo me siento así. Ah, ok.
te sentís preocupado, esa es una cara de preocupación. Y esto es importante, darle un nombre a esa expresión, porque yo puedo estar así y el niño me va a decir, ¿estás triste? No, mi amor, estoy preocupado. Es diferente a estar triste. Es importante darle un nombre a esa emoción para que cuando lleguen momentos difíciles de procesos de duelo en los que estamos viviendo, el niño sepa también darle un nombre a lo que está sintiendo. Sepa decir, no, yo no me siento triste, yo me siento angustiado. No, yo no me siento angustiado, yo me siento preocupado. Es importante que ellos aprendan a expresar estas situaciones. E inclusive ya que cuando llegan a la adolescencia, sea muchísimo más fácil decir qué te está pasando, qué estás sintiendo. La mayoría de veces, como yo les decía, el problema más grande a nivel emocional es que no sabemos, primero ni siquiera sabemos qué sentimos. Por eso no lo podemos trabajar. Yo tengo que saber qué siento para yo poder trabajarlo. Por eso es importante la expresión de las emociones. Otro punto, otra pauta que usted tiene que tener presente es no trate de suavizar las palabras. Muchas veces en estos procesos está fallecidito, es que ya murió tu abuelito, es que ya se partió al cielito. No trate de minimizar las cosas. En la vida, la muerte es un proceso natural del ser humano. Y yo no lo puedo poner como un cuento de hadas cuando es la vida real y duele. O sea, no, si murió, falleció, no lo vamos a volver a ver, no vamos a poder estar más acá. Yo sé que son palabras duras, son palabras fuertes, son palabras dolorosas, pero creo que es un proceso en el cual todos los seres humanos vivimos, estamos rodeados de eso. Tenemos vida, pero también hay muerte. Y esto es un proceso natural que el mismo niño lo empieza a ver, e inclusive en sus mismas clases de ciencias en algún punto de su infancia. Y esto es algo que tenemos que hablar como tiene que ser, ¿verdad? Esa persona acaba de morir. ¿Qué significa morir? ¿Lo voy a volver a ver? No, mi amor, no lo vas a volver a ver. No vamos a poder volver a hablar con él. Podemos mandarle cartas, podemos hablar en nuestros sueños, podemos hablar en nuestra mente, pero no nos va a volver a hablar, no vamos a poder volverlo a tener. Es importante entonces no suavizar estas palabras, porque de alguna otra forma, cuando yo caigo en realidad en lo que es la situación, me es más fácil salir adelante de esta circunstancia, ¿verdad? Otra pauta importante acá es mantenga las rutinas lo más que usted pueda, lo mejor posible, la misma rutina que tenía el niño, porque si tras de todo, ante el cambio doloroso que estamos pasando, vienen cambios de rutina impresionantes, vamos a entrar a veces en ciertos conflictos porque el niño va a desequilibrarse, no solo a nivel emocional por lo que está pasando, sino en su diario vivir como tal. Y esto puede provocar muchas veces muchos malestares emocionales y conductuales en el niño. Entre más yo tenga claro el proceso, la rutina, etcétera, esto me va a traer a mí más beneficios y el niño va a ir adaptándose más fácil a esto. Porque, por ejemplo, cuando hay una pérdida de alguien y el niño ya dormía solo y yo ante esto lo traigo a dormir conmigo, esto también causa entonces algo de, entonces es real, aquí hay una situación muy dolorosa para mí, porque eso hizo que esta situación cambiara. Y aunque uno cree que es para bien, puede ser para mal a veces, porque esto cambia muchísimas cosas en la rutina. Que no lo voy a mandar más a la escuela, no, mándelo a la escuela, porque eso hace que entonces se refresque su cabeza, comience a hablar con otras personas, esté rodeado de otras cosas. No, más bien mándelo. El adolescente, no, que mejor se quede en la casa. No, también mándelo a estar con los demás. Esto, entre más rutinas tengamos y entre más trabajemos en esto, mejor pasamos los procesos de duelo. Cuando yo me encierro en el cuarto, cuando yo no quiero comer, cuando yo no quiero interactuar con los demás, esto puede ser perjudicial para cualquier tipo de ser humano. Y por último, también una pauta importante es conmemore a la persona que murió. Si su hijo no pudo ir a la vela, no pudo ir al funeral o usted no quiso que fuera, no pasa nada, pero sí trata de darle un cierre. Aunque sea, hagan un huequito ahí en el zacate de algún lado y díganle, bueno, vamos a poner una foto de esa persona, vamos a decirle un adiós, vamos a hacer una carta, vamos a hacer algo para poder cerrar un ciclo. El cierre de los ciclos es importante en todo momento. Por eso sí necesitamos hacer esa conmemoración, esa cartita, esa foto que nos ayude a nosotros a poder curar y sanar estos procesos. Así que yo ahí ya le dejo unos primeros tips. Esta es la primera parte de este tema. La otra semana no se pierda la segunda parte, que vamos a hablar un poquito más como de cómo podemos entonces con estrategias y técnicas en la casa ayudarle, ya más específicamente con
estrategias, con actividades que podemos ayudar a pasar este proceso de duelo desde casa. Así que fue un placer haber traído estos consejitos a cada uno de ustedes y a sus familias. Bendiciones.